Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas, con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Querido Ernesto, Leo Juan, qué gusto. ¿cómo estás? Yo estoy muy contento, estoy muy animado, muy intrigado también, porque hoy vamos a hablar de una figura que merece muchos honores y muchas atenciones, pero que no estaba en el canon cuando yo estudié filosofía. Y me alegra que ahora esté entrando en los planes de lectura y en los planes de trabajo y en la enseñanza de las nuevas generaciones, aunque es un personaje del siglo XVII. Entonces, y además, pues, por un lado, eso es una razón de alegría, pero tenemos otra razón de alegría, es que tenemos nuestra primera invitada al podcast en este episodio. Y bueno, yo quiero que nos la presentes y nos digas cómo vamos a proceder hoy. Bueno, muy bien, Juan. Pues primero hay que anunciar un poco de quién vamos a hablar hoy y por qué nos emociona tanto. Y luego introducir, por supuesto, a nuestra invitada que nos entusiasma muchísimo que esté aquí, porque tenemos que decirlo, ella fue la que nos propuso el tema de hoy y de lo que vamos a hablar hoy. Y no, creo que mejor lo voy a hacer al revés. Voy a introducir primero a nuestra invitada y luego Y, que, al tema que vamos a hablar, porque finalmente, y ella nos lo puede contar mejor que nadie. exacto, porque está contado así. Nos acompaña hoy en el podcast Julia Muñoz. Julia Muñoz es filósofa, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es especialista en Kant y en filosofía moderna y es una persona con la que comparto por lo menos el gusto por temas, vamos a decirlo así, exóticos de alguna manera o poco, ¿cómo decirlo? Que no suelen ser lo que los filósofos y las filósofas luego se plantean acerca, por ejemplo, de Kant. Y Julia, por ejemplo, ha hablado de las ideas de Kant acerca de mundos extraterrestres y en fin, ¿no? De estos temas que no suelen ser como los temas que uno pensaría que Kant se podría ocupar de ellos, ¿no? Así que bienvenida al podcast y Julia, revélanos de quién vamos a hablar hoy. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de estar aquí y además, justo por el propósito que nos reúne, ¿no? Vamos a hablar de esta filósofa de la modernidad temprana llamada Margaret Cavendish, que, pues como ya adelantaba Juan, me parece que es una filósofa a la que le debemos muchas más lecturas, discusiones, espacios, incluso, justo como para presentar a Cavendish de lo poco que he estado rastreando de, bueno, lo que hemos hecho, ¿no? En el mundo de habla hispana, en la UNAM, de pronto la estudian más en filológicas que en filosóficas, ¿no? O sea, justo por sus poemas, por sus obras de teatro, de pronto ha recibido un poco más de atención desde letras inglesas, lo cual, por supuesto, me parece que está muy bien, pero también me da muchísimo gusto que ya desde filosofía estemos reivindicando su obra y sus propias construcciones de estos mundos que ella hace y que me parecen fascinantes, ¿no? Justo lo que Julia nos propuso cuando la invitamos a participar en Inéditos e Inconclusos fue que quería hablar de Un mundo resplandeciente, A Blazing World, se llama en inglés, obra de la que hablaremos, que es difícil calificar, Es un libro raro. es un libro raro, tiene de pronto formato como de utopía, luego tiene formato como de libro de ciencia ficción, en fin, ya tendremos oportunidad de hablar de él. Pero justo lo que pensamos es que, puesto que este podcast se trata de hablar no solo de hablar, sino de aprender de la vida a partir de la vida de los otros, pues vamos a empezar primero por hablar de la vida extraordinaria, porque es absolutamente una vida extraordinaria. Le toca vivir a Margaret Cavendish la Guerra Civil Inglesa, durante la Guerra Civil Inglesa, y sus peripecias, su buena fortuna, su mala fortuna,
En fin, es una vida increíble. Pero Julia, no sé si tú quieras introducir el inicio de esta vida. Sí, pues digamos un poco para situarnos, que seguramente lo tenemos como en mente, pero al estar hablando del siglo XVII, a pesar de que, digamos, hoy en día no nos parece muy raro que una mujer filósofa escriba, publique, en la época de Cavendish fue muy, muy novedoso que ella pudiera publicar tanto, sobre todo y digamos con esto empiezo desde el inicio de su biografía, porque obviamente no va a recibir ningún tipo de educación formal, ¿no? Es decir, pertenece a una familia adinerada, que está como de un lado muy privilegiado de la historia, pero que ella constantemente va a referir, sobre todo en sus prefacios, que pues desde niña le interesaba muchísimo leer, aprender, pero por su género no le toca ningún tipo de acercamiento a una educación formal, como a su hermano, sí, ¿no? Como a Charles, sí. Sí, nace siendo Margaret Lucas. Mm. La familia es, como decía Julia, una familia muy adinerada, pero no aristocrática. Eso también hay que decirlo porque, No son nobles. exacto, no son nobles, pero un giro importante en la vida de Margaret Cavendish tiene que ver con ingresar a la aristocracia sin ser aristócrata. Pero, Juan, no sé, tú, ¿qué nos añadirías de la vida inicial de Margaret Cavendish? A mí me parece muy importante decir no solamente su posición social, con una clara, digámoslo, o sea, un privilegio muy claro, pero al mismo tiempo con una clara desventaja y una conciencia de su clara desventaja por el género. Eso es muy importante. Como que ella tiene acceso, digamos, de primera mano a muchas comodidades y a muchas tranquilidades en su vida. Sin embargo, es la menor, además de una familia grande, de una familia que por su posición social, digamos que tiene algunas expectativas sobre su conducta y esas expectativas no pasan para nada por la literatura, la filosofía, la escritura, pero ni de lejos. Entonces es muy interesante ver cómo una persona con un carácter muy particular y con unos talentos muy particulares llega casi que por una coincidencia de fortuna y de terquedad o perseverancia a realizar una actividad que viene acompañada, o sea, en la que se encuentran dimensiones como las letras, la filosofía y las ciencias de su tiempo. Además, a la que le va a tocar ver un montón de acontecimientos políticos, científicos y culturales de primera mano, va a poder tener como la presencia de ánimo de relatarlos con un punto de vista sumamente particular en su propia lengua y que va a ser la primera en hacer algo que es inusitado para las mujeres de su cultura en medio además de una circunstancia muy difícil que es la circunstancia de la guerra civil. Y qué es lo que hace ella es no solo escribir, sino publicar y publicar en vida y publicar deliberadamente y buscar el reconocimiento de los otros. Todas estas cosas son muy importantes, pero a mí me encantó la idea de pensar que Margaret sabe desde muy pequeña y no hace ninguna concesión al respecto, que es una persona tímida, que es una persona radicalmente introvertida. Y yo tengo un espacio en mi corazón muy especial para las personas introvertidas. Yo no lo soy en absoluto, pero, pero Tatiana sí lo es. Eso nos consta. Entonces tengo un aprecio enorme por una persona introvertida que en sus propios términos logra hacerse notar en el mundo en una época en la que era absolutamente improbable que lo lograra. Pero déjenme poner algunas fechas Sí, por favor. y algunos momentos importantes para que nos ubiquemos. Se cree que nace en 1623. Uno de los problemas de que haya nacido por esa época y que haya vivido durante la Guerra Civil Inglesa es que no tenemos documentos que constaten exactamente en qué momento de ese año nació. Pero es importante saber que ella va a vivir en una residencia que es importante, que es St. John's, que era propiedad de su familia y que en algún momento, por ejemplo, en 1637, pasa ahí unos días la reina regente de Francia entonces, que es María de Medici, y es el primer momento en que Margaret Cavendish tiene contacto con una corte. Y aquí lo interesante es que Cavendish va a tener una
¿cómo diríamos? Como una actitud muy peculiar con la nobleza, porque al mismo tiempo que aspira a ser parte de la nobleza, digamos, en el sentido, híjole, no sé cómo llamarlo, porque no es una aspiración social, sino como una aspiración de otro tipo, como de gobierno, y eso lo vamos a ver porque está manifiesto en el mundo resplandeciente, es como su forma de convertirse en emperatriz, pero combina este deseo de ser emperatriz con la timidez que Juan ha descrito. Entonces, es muy peculiar porque además no hablaba francés, que eso en su vida volverá a ser muy importante. Y entonces vivirá siempre como en esta tensión de querer, porque formar parte de una corte es tener una vida social muy intensa que a ella le costaba muchísimo trabajo. Pero no sé, Julia, si quieres decir algo más sobre esta primera temporada. Sí, pues, o sea, creo que es justo esa conciencia de cómo fue formada sus carencias, sus privilegios, hasta dónde llegaban, que como ya decían, va a acompañar mucho a su obra. O sea, por ejemplo, ahora pensaba en esta cuestión de que ella no sabía otros idiomas, ¿no? Su hermano, como sí recibió una educación formal en derecho, sabía otros idiomas, o sea, hasta donde entiendo, griego, latín, ¿no? Y bueno, inglés. Y por ejemplo, ella, digamos, como que nunca va a dejar pues eso, la importancia de no haber tenido esta educación, porque, por ejemplo, en el prefacio a las observaciones sobre filosofía natural, que va a publicar al mismo tiempo que el libro del que vamos a hablar hoy, ella dice, a ver, yo sé que no recibí una educación formal y eso puede que sea mi culpa, pero ¿por qué escriben tan difícil los filósofos? ¿Por qué usan las palabras más complicadas, las más rebuscadas? ¿Por qué tienen que escribir de tal forma que nadie los pueda entender, ¿no? O sea, si yo escribo en inglés, pues no voy a elegir las palabras más difíciles, voy a tratar de explicarme de una forma sencilla porque los temas que estamos abordando ya son difíciles, ¿no? Entonces, como que ella se sabe siempre periférica o ajena a esa tradición académica, filosófica, y desde ahí, ¿no? Como que busca, como dicen ustedes, no este aspiracionismo de yo espero llegar a ser académica en la Sorbona o en, sino, no, aspiro que me reconozcan la autoría de mis obras, que me reconozcan como una par en filosofía, pero siempre desde esa periferia, ¿no? Siempre desde esa claridad de no recibir una educación formal, por mi género no van a hablar conmigo, no van a discutir conmigo y además yo solo sé inglés. Y no pretendo escribir de una forma difícil solo para que detrás de esa oscuridad crean que hay un gran genio, ¿no? Eso no va conmigo. Y creo que eso responde mucho a esta primera etapa de su vida, ¿no? Esa conciencia, insisto, como del lugar desde fuera, desde el cual va a escribir y va a posicionarse después. Inéditos e inconclusos. Y podemos ahora empezar a hablar, porque a mí una cosa que me llama la atención, porque ya hablamos aquí de Vita Sackville West, que también es una mujer adinerada, y una de las cosas que me llama la atención tanto de la vida de Vita como ahora la vida de Margaret Cavendish, es que es una vida entregada al ocio. O sea, y lo vamos a ver más adelante cuando en medio de muchos problemas económicos el marido se niega a vender caballos y entrenar caballos por dinero porque, oh, Dios mío, o sea, la aristocracia no trabaja. Aun cuando tenga necesidad, no trabaja. Definitivamente eso no va con ellos, ¿no? Entonces, es esta combinación muy interesante de una vida que no tiene preocupaciones, o aparentemente no tiene ninguna preocupación. Pero justamente una de las cosas que gravitan alrededor de la vida de Margaret Cavendish, y ahora explicaremos cómo pasa de Lucas a Cavendish y de marquesa a duquesa, o sea, de Nadia marquesa a duquesa, tiene que ver con la incertidumbre que va a generar en su familia y en Inglaterra el inicio de la guerra civil. De manera muy general, la guerra civil inglesa es un levantamiento del Parlamento en contra del rey, es decir, Cromwell al frente del Parlamento se va a oponer a Carlos I y en fin, este es como el trasfondo que estará siempre detrás de la vida de Margaret Cavendish y digamos, la guerra civil empieza alrededor de 1640 y para 1641 ellos,
es decir, la familia Lucas ha perdido su residencia, San John, por las revueltas que van ocurriendo a partir de la guerra civil a todo lo largo del territorio inglés, y en parte porque su familia era muy impopular en la región, en buena medida porque la mamá de Margaret Elaborada. aprovecha una serie de regulaciones para la renta de sus terrenos que no le ganan la amistad de las personas a las que le renta. Y entonces, claro, viene la guerra civil y pierden la casa. Y a partir de ahí, pues empieza una vida absolutamente de incertidumbre total para Margaret Cavendish, que seguramente Juan nos podrá contar. Sí, a mí me gustaría, antes de seguir la narración, reconocer que estamos siguiendo una biografía que a los dos nos ha parecido excelente. Julia, gracias por recomendárnosla, aunque tenemos una valoración divergente, Ernesto y yo, sobre cómo nos cae la biógrafa. A mí me cae muy bien. Kathleen Jones, el libro se llama A Glorious Fame. The Life of the Duchess of Newcastle. Y este libro ya tiene sus años, es de 1988, pero es muy interesante que para su tiempo tenga una conciencia de la perspectiva de género tan clara y tan bien elaborada. Y es un libro que tiene una gran investigación histórica de todo el contexto, pero también documental, porque hay una cantidad de información que proviene de gente que tiene esas formas de escritura que nos gustan en inéditos e inconclusos, gente que hizo diarios, gente que tiene correspondencias, gente que dejó registrada de diferentes maneras su experiencia. Y la propia Margaret Cavendish es dada a ese tipo de escrituras. Esa timidez la lleva a concentrarse en aquello que puede hacer de manera más grata y más autónoma, que es llenar sus cuadernos y sus folios. Ella misma después se va a encargar de publicar sus cartas y de publicar sus observaciones, pero nos va diciendo cómo piensa su vida y cómo la entiende, porque ella misma escribe su autobiografía. Y ella misma se encarga de ir dejando testimonios de las partes importantes de su vida. Entonces tenemos a una chica joven, muy joven, muy tímida, muy reacia al contacto con otras personas. Tiene como una especie de fobia. Además, su madre les inculca a todos los hijos, y eso es terrible, una especie de separación muy rígida de clase con respecto a la servidumbre. Entonces es gente que no gana familiaridad con la gente que la rodea y que provee los servicios que hacen posible su vida cotidiana, y eso la hace parecer siempre antipática. Tiene una conciencia muy clara que para su época es bastante, o sea, digámoslo, normal, no es sin precedentes, pero es destacable sobre su lugar de mujer y sobre los límites que eso implica. Eso es muy importante y lo puede decir muy claramente. Además, lo puede argumentar como ustedes que se la pasan discutiendo sobre la inferioridad intelectual de las mujeres, no se dan cuenta de que ustedes han producido por medio de determinaciones culturales y sociales, la falta de acceso de las mujeres a la educación. Entonces, esta parte de la infancia me parece preciosa porque ella va a hacer con su condición lo mejor que puede. Y eso implica que va a leer la Biblia, por supuesto, que va a leer a Shakespeare y que va a encontrarse con Platón. Se va a aprovechar de sus hermanos van a Oxford, y su hermano Charles tiene una educación formal para ir como curioseando con las pocas cosas que puede como recibir por goteo de la educación de sus hermanos. Parece que es una familia sumamente unida, que durante mucho tiempo actuó, dice por ahí en alguna parte de la biógrafa, como una sola persona y que estuvieron muy conectados. Margaret también habla de una experiencia de amor muy grande por su hermana, como que la primera gran experiencia de amor es por su hermana. Le escribe unas cartas muy bellas donde se disculpa. Me parece muy lindo porque se disculpa por la intensidad con la que la agobia con su cariño, digámoslo así. Y, o sea, hasta la despierta para saber si está viva cuando está dormida. Es un poquito desesperante, es un poquito loca.
Margaret. Es un poco divergente en muchos sentidos, pero el personaje crece a medida que leemos la biografía, crece como alguien interesante y con quien, si ella lo permitiera, uno podría tener una conversación profunda. Y digamos que la adolescencia y la juventud terminan, esta adolescencia retraída y aislada, terminan con su acceso a la corte, en un momento en el cual ella no lo pensaba, pero ve el espacio social que se genera cuando la reina llega y pasa por su casa a unos costos tremendos, y ese mundo le interesa, la escena le interesa. Ella va a ser dramaturga y va a plasmar muy hábilmente muchas de las escenas y de los comportamientos y de las gradaciones y tiene una conciencia súper clara de todo lo que está ocurriendo. Es una muy hábil observadora. No trata en las situaciones sociales de ser ella el centro de atracción para nada, pero está mirando todo lo que puede y esa agudeza de mirada se transporta luego a lo vívidos que son sus relatos. Eso me parece muy interesante. Entonces, su juventud, digamos que termina con el interés por unirse a la corte, por el interés que le generan estas situaciones, y de ahí en adelante su vida va a ser una gran serie de aventuras. Yo diría que, digamos, justo como esas tensiones de la época que le toca vivir marcan mucho también em, tanto las obras filosóficas, su biografía, su conciencia, porque, claro, algo que de pronto comento con mis grupos, ¿no? Es que es muy fácil encontrarnos con una figura así como tan llamativa, tan atractiva, y de pronto idealizarla muchísimo, ¿no? Así como una mujer que escribe una obra de protociencia ficción o la primera obra de ciencia ficción, que además tenía claro todos estos temas de género y que era, ¿no? Como, pues sí, como algo que destacaba mucho de su época. Y al mismo tiempo, pues justo era muy monárquica y era muy conservadora en otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, es un personaje muy complejo, que no es que haya sido, como supongo hoy podríamos decir, ¿no? De izquierda woke o algo así, no, realmente, por otro lado, firmemente creía en la monarquía, quería estar en ese mundo. La creación del mundo resplandeciente responde también a eso ante la imposibilidad de pertenecer a la monarquía como tal en este mundo, pues ella va a crear su propio mundo para hacerlo, pero sí, digamos que en ese sentido está como parte de, o se identifica mucho con una tradición política que, como también ya adelantaba Ernesto, pues se va a ver violentamente interrumpida en el único momento histórico en donde en Inglaterra de pronto dudaron de si iba a haber monarquía o no, ¿no? O sea, y como contextualizando y todos estos, no sé, como escándalos de Kate, William y todas estas cosas que sabemos ahora de la monarquía y que seguimos hablando de la monarquía y que sigue siendo más o menos impensable hasta el día de hoy que desaparezca la monarquía en Inglaterra, pues a ella le tocó vivir ese momento de incertidumbre y de quiebre justo con esa estructura política y esa forma de vida en la que ella se veía, con la que se identificaba y que defendió toda su vida, ¿no? Sí. Sí, porque justo lo que ella es, lo que su familia era realista. Es decir, se colocan al lado del rey y esto, digamos, además de una posición en la que va a coincidir ella, un personaje que luego va a ser muy importante, que es el Earl de Newcastle, que es William Cavendish. Ya veremos cómo llega a él, pero tanto su hermano Charles como William Cavendish y en general toda su familia están del lado de los realistas. Y esto va a tener un costo muy alto para toda la familia. El papá, su papá es detenido y su mamá y su hermano son detenidos en 1642. Luego liberarán a la mamá y al hermano de la prisión y ella, junto con con el resto de su familia, van a Oxford, que es donde está la corte. Y entonces es cuando realmente entra por primera vez en contacto con la corte. Y específicamente con la reina Henrietta María, que ha ido a Francia. Ella, digamos, hay vínculos familiares entre la reina Henrietta María con la monarquía francesa. Ha ido a buscar dinero para la guerra y regresa en 1643 con dinero a Oxford y quien la escolta
al regreso a Inglaterra es precisamente William de Cavendish, que en ese entonces era el Earl de Newcastle. Va a lo largo, digamos, de su vida, va a ir subiendo de nivel aristocrático, que para entonces era probablemente una de las personas más ricas de toda Inglaterra. Y en un giro que es inesperado para todos, por el carácter de Margaret Cavendish, por la circunstancia en las que se encuentra, ella decide que quiere ser parte de la corte de la reina. ¿Cómo se llama exactamente? Es ¿Damas de compañía? dama de compañía de la reina. Su familia, a excepción de su mamá, se oponen. Les parece como una idea súper descabellada. A la mamá no le parece una idea descabellada. Y este es un giro así inesperado porque siendo como es tímida, de pronto se va a ver expuesto a la vida social de las damas de compañía de una reina, que ustedes se pueden imaginar perfectamente bien cómo puede ser ese ambiente. Si ustedes piensan justo en lo que mencionaban hace un momento de quienes son ahora príncipes y miembros de la corte en Inglaterra, es decir, es un lugar de chismes, es un lugar de simulaciones, es un lugar en donde todos están de alguna manera compitiendo con cierta, ¿cómo se llama?, hipocresía. En fin, y a ese lugar, esta mujer cuyo interés sigue siendo intelectual y que además es tímida, ¡pum! De pronto se ve expuesta. Y me parece que ahí aprendemos algo muy interesante de ella. Ella es mucho más audaz de lo que hubiéramos pensado. O sea, está dispuesta a hacer cosas que, pensando en cómo nos la describen, parece poco probable. Pero esta audacia la vamos a ver que se repite una y otra vez a lo largo de su vida. Porque la decisión de ser dama de compañía y participar en la corte de Henrietta la va a llevar finalmente a Francia y la va a llevar a conocer a William Cavendish y la va a llevar a su matrimonio. Juan, Sí, lo que pasa es que las cosas hasta aquí, hasta este momento, son color de rosa, digamos. pero ya, Son, ya perdieron la propiedad, ya sí, encarcelaron al papá. Si claro, Rosa, Rosa no es, ¿no? bueno, digamos, pero en este momento, o sea, la cosa va a ponerse mal, porque la guerra de los parlamentaristas contra los realistas va a tomar un giro, digamos que desfavorable, y ya de ahí en adelante no se va a recuperar. Un giro desfavorable para los realistas. Y eso presiona a la corte, que tiene que abandonar Oxford muy rápido, casi sin poder llevar nada. Entonces, del esplendor de la corte pasamos a unas condiciones de viaje sumamente precarias. Y tienen que devolver, la reina Henrietta, pues buscando como refugio, se devuelve a Francia. Y entonces Margaret tiene una experiencia que me parece que la marca bastante. Y es que va a tener su primer viaje en barco y su primera tormenta Cierto. y su primera noción Terrible. de cómo funcionan los barcos, que me parece que le llama mucho la atención, y cómo son la tempestad y todos los fenómenos atmosféricos y naturales le llaman profundamente la atención, y el hecho de que pone su vida en riesgo en un barco que en un momento dado alcanza hasta perder el rumbo y terminan por allá en la costa, no exactamente a donde iban, pero pues por fin recalan en la costa francesa al otro lado del canal, y con muchas penurias logran asentarse primero en una villa cercana a París, donde como que, y además la reina está embarazada y está enferma, y la cosa se va empeorando y se va volviendo cada vez más dramática, porque la situación es bien desesperada emocionalmente, físicamente y políticamente. Y una cosa muy importante, aquí comienza a aparecer el problema del dinero y el problema de las penurias económicas, que no va a desaparecer en toda la historia, ni de Margaret Cavendish, ni de la monarquía inglesa por dos generaciones, que se va a volver una cosa muy complicada,
porque todavía no, pero el rey ya está a puertas de ser capturado por Cromwell y sus revolucionarios. Entonces todo es muy precario, todo es muy precario. La salud, el alojamiento y el ánimo. Ese es un momento bien, bien interesante. Pero de esta villa francesa pasan después a París. Y entonces París es una ciudad que en ese momento es como maravillosa, es la ciudad más espectacular que puede imaginar un habitante de Europa, pero al mismo tiempo tiene muchas paradojas. Es una ciudad donde hay unas obras arquitectónicas fantásticas y está el Palacio del Louvre y está hay un montón de edificaciones y puentes y por ahí dice la biógrafa que era bastante más entretenida y bastante más vistosa que Londres, París en ese momento, claramente. Yo creo que seguramente lo es todavía. Pero llama la atención que estas señoras de la corte, muy elegantes, muy pomposas, muy aristocráticas, llegan al Louvre y las comodidades del Louvre son inexistentes. Entonces las alojan en un palacio que no tiene higiene para nada. Las descripciones son pavorosas. Todo apesta. Eh, no hay limpieza de ninguna especie, la gente se enferma, la pobre, la propia Margaret se va a enfermar en esa situación y las condiciones de intriga y de manejo de la corte, la vida cotidiana de la corte son bien difíciles para una persona como Margaret. Esa es creo que el siguiente paso. Pero es ahí, en esa corte parisina con tantos problemas, que aparece su marido, Su futuro marido. su futuro, exacto. Y justo, digamos, sí, o sea, algo que me gusta mucho de que estemos haciendo como esta reconstrucción de su biografía es que vamos a ver cómo muchos de estos temas, de estas experiencias, van a aparecer también en sus obras, ¿no? O sea, de alguna forma, como que traslada, por ejemplo, ahora que te escuchaba Juan hablar de esto del barco, ¿no? Así como y de ver a los elementos a punto de matarte, ¿no? Y de esperar que tú tengas algo por lo cual la naturaleza te perdone la vida y un poco estés a expensas de eso. Em, digamos, son elementos que, claro, cuando vas, es como una calle de dos sentidos, ¿no? O sea, vas a la biografía, vas a sus obras y vas encontrando guiños y elementos entre ambas, lo cual me parece como súper bueno, como hoy diríamos Easter eggs, ¿no? Como estas cosas que esconden luego en las películas y que solo de pronto quienes ya tienen mayor conocimiento los ven. Así creo que va pasando, ¿no? Cuando sabes más de la vida de Cavendish y luego vas a sus obras y de regreso. Y la otra es que es cierto, o sea que ella acaba en París, digamos, no por voluntad o decisión propia, sino como por una necesidad de salir de Inglaterra, pero que además de encontrar a su futuro esposo ahí, afortunadamente coincide con muchas figuras de la filosofía francesa de la época como Mersenne, Gassendi o Descartes, ¿no? Entonces como que tuvo la buena fortuna, a pesar de toda la incertidumbre, violencia y horror que la llevan a salir como refugiada de su país, ciertamente llega al lugar en donde puede tener las discusiones. Bueno, Hobbes también está ahí justo por la guerra civil, entonces, digamos, tiene la suerte de estar en el mismo lugar que muchas de las figuras más importantes de la época en filosofía, ¿no? Y eso va a implicar que va a poder ponerle atención a las discusiones, aunque no se meta en ellas y aunque no pueda participar, y aunque de hecho lo que alcance a comprender de cada uno de esos debates no sea todo, porque francés, le falta el francés, todo el tiempo lo sabe. Pero de todas maneras, la lectura de la obra también atestigua que ella se enteró bastante bien. Es decir, sus opiniones son un poco excéntricas, habría que decirlo, pero la señora estaba muy bien enterada de lo que estaba pasando, aunque le costara trabajo. Inéditos e inconclusos. Hay una cosa de estas formas que tiene la filosofía que me divierte mucho en la biografía de Margaret Cavendish, y es que cuando ya está en la corte, tanto en Oxford primero como en el Louvre después, lo que ella ve es el amor platónico, o sea, las actitudes platónicas, porque la idea era
fundamentalmente, o bueno, el platonismo en la corte, por llamarlo en general, que era esta como deliberada intención de crear relaciones platónicas en el peor sentido que lo podemos entender, ¿no? O como ha llegado de alguna manera a nosotros y a nuestro lenguaje, que es En establecer el esta... sentido más restringido y negativo, digamos. Exacto, exacto, ¿no? Que es como una amistad ideal en donde no hay contacto ni hay nada, sino que simple y sencillamente se observan. Y esto va a ser importante porque la otra parte que me parece muy divertida, porque es paradójica y a veces en las paradojas donde hay una tragedia detrás, pero de este lado se va desarrollando la vida de una manera muy peculiar y entonces resulta ser casi cómico, ¿no? Porque en el trasfondo, digamos, viven en un Louvre apestoso, pero siguen manteniendo los hábitos de la corte, ¿no? Y al mismo tiempo, los fieles al rey pierden en Inglaterra, pierden en la batalla de Mastron Moor en 1644, que además se le atribuirá la derrota a William Cavendish y será uno de los grandes temas que Cavendish va a arrastrar a lo largo de su vida y por supuesto Margaret también. Y esto hace que Cavendish tenga que huir de Inglaterra. Charles, el hermano de Margaret, Charles Lucas, es detenido y está en prisión en Inglaterra. Han perdido además ya todas las propiedades que tenían, es decir, no tienen ingresos propios, ni los Lucas, ni William Cavendish, pero en esa, digamos, en esa maraña trágica, Cavendish se enamora de Margaret y es una situación como muy rara porque Margaret no es precisamente la mujer que se haga notar en la corte y que por lo tanto haya manifestado su ambición, ¿no? Es tímida, está retraída, pero como afirma la biógrafa, parece ser que era una mujer muy atractiva y que eso es lo que le parece muy atractivo a Newcastle, que tiene fama además de galán y un poco de cascos ligeros y entonces, pues hay que decirlo, se llevaban 30 años de distancia. O sea, hoy nosotros veríamos con muy malos ojos una relación así, pero Juan lo va a temperar seguramente. No, lo veríamos es decir, lo veríamos con muy malos ojos. Pero hay un matiz que se introduce que me parece sumamente interesante y que permite la relación entre los dos. Y es que Cavendish, que cae en desgracia, efectivamente, es un tipo al que le gusta hacer poemas. Es un tipo al que le fascina entrenar caballos. Ujú, Y esa es su verdadera pasión y su verdadero talento. ujú, Todo el mundo dice que es el hombre más leal, el seguidor más leal que tiene el rey Carlos I, sin duda, y que se caracteriza por siempre ir a la cabeza en la batalla. El tipo se juega la vida sistemáticamente por su rey, pero no es un gran estratega al mismo tiempo. Es un tipo muy generoso, pero eso significa que no es buen administrador. Es un tipo que tiene muchos talentos y muchas, digamos, virtudes morales, pero que no es capaz de ejecutar muy sabiamente ni muy prudentemente en el mundo. Entonces necesita una mano derecha que es justo el hermano de Margaret, por un lado. Pero es un señor que además ya fue casado, amó mucho a su mujer y su mujer le dio hijos. Y eso digamos que le da una especie de tranquilidad sobre la posteridad de su nombre y la posteridad de su casa, aunque no le vendrían mal más hijos, él quiere tener más hijos, pero no va a sufrir por el hecho de que Margaret no se los dé. Entonces aquí hay un spoiler, y es que Margaret no va a tener hijos. Y eso es muy interesante porque Margaret, por circunstancias de la vida, va a experimentar la vida de las amistades platónicas de la corte, va a experimentar la vida matrimonial, va a experimentar la correspondencia amorosa, pero no va a experimentar la maternidad. Y entonces tiene un montón de tareas y de aptitudes que la liberan de como de los roles clásicos de género, por un lado. O sea, pero por casualidad, no porque se lo proponga.
pero como es muy observadora, ella va a dejar testimonio de todas esas circunstancias y eso es muy interesante. Pero hay una cosa que me gusta de Cavendish, de Lord Cavendish, y es que tampoco le pide otra cosa que ser ella misma. Creo que el tipo como, o sea, no, pues que sea 30 años mayor que su amada es un poquito sospechoso. Margaret debe tener 20, 21 años cuando se conocen, y él tiene 53. Pero en defensa de los hombres de la cincuentena, yo tengo que decir que el tipo ya sabe lo que quiere y sabe lo que no. Entonces no está buscando un intercambio monetario ni un intercambio de posición, porque además él tenía todo el dinero y él tenía toda la posición. No hubiera sido fácil encontrar quien se las mejorara. Entonces puede ver a Margaret, enamorarse de Margaret y quererla como es, incluso con todas sus rarezas de carácter. Y a mí eso me parece fantástico. Sí, entonces aquí, o sea, todo nace ya en una situación excéntrica, en una situación rara, atípica, poco convencional, altamente censurada, vista con malos ojos por las otras damas de compañía. También la reina tiene como así, tiene dudas sobre eso, no le gusta, los hijos de Cavendish, etcétera. Toda la situación es un novelón. Pero me parece que les permite a la pareja ser quienes son. Ciertamente van a hacer es que se van a asumir enamorados y van a asumir que su vida es la que es. Y van a seguir para adelante sin dudar de estar juntos. Y eso me parece precioso. Además, los poemas y las cartas de ese momento que se conservan y que están disponibles son muy bonitas. Tú sabes que yo soy cursi. No, no, y que creo que, digamos, algo de lo que mencionaba, bueno, como que quiero comentar varias cosas, porque por ejemplo, esta noción de amor platónico, ¿no? También le sirve, creo yo, ¿no? Como a Cavendish para plantear en sus escritos, por lo menos, como ciertas posibilidades de amor sáfico, ¿no? De amor entre mujeres. Y eso me parece también súper decisivo. No solo lo tenemos en El Mundo Resplandeciente, hay una obra de teatro que se llama El Convento de los Placeres, que también es súper divertida, de una chica que dice, bueno, yo ya estoy harta de los hombres, yo ya no lo soporto más. Entonces me voy a hacer mi propio convento para solo estar con mujeres. Y ahí adentro, em, pues descubre que se enamora de una chica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí esto se va a complicar, porque es como una comedia de enredos ahí rara sobre creo que sé quién eres y no, y sé que quiero y no, y en fin, pero entonces muy buena, pero digamos como que eso le permite plantear un tipo de relación amorosa entre mujeres, ¿no? Que también es, pues sí, como muy novedosa para la ética, ¿eh? No, para la época. O sea, y que justo iba en contra como de estos cánones, ¿no? Como tan heteronormados bueno, de nuestra época, pero sobre todo de su época, y que justo por eso también, como por lo menos con cómo queda planteada en la novela y por otros elementos biográficos, no parece que eso suponga un conflicto para William Cavendish, sino al contrario, ¿no? O sea, era como, soy también el mayor fan de mi esposa, ¿no? O sea, soy el mayor fan de Margaret, la voy a apoyar para que publique. De hecho, él termina de publicar un par de obras porque, bueno, ya lo diremos, pero Margaret se muere más o menos joven y él termina de preparar algunos manuscritos y de publicarlos, ¿no? Y además ella siempre le agradece muchísimo a él y por eso también, como lo decías ahora, Juan, ¿no? O sea, como que se permiten ser sí mismos, ¿no? Con toda la extravagancia de Margaret Cavendish, pero es como lejos de que fuera un escándalo, de querer censurarla, de quererla obligar a estos roles de género tradicionales, le ayuda y le motiva, le pide que siga escribiendo y publicando, e incluso en estas publicaciones con temas de amores platónicos, sáficos, etcétera, él sigue estando como con toda la confianza depositada en la obra de Margaret. Sí, hay una oposición. Ella dice que, que a ella no le interesa el amorous love, sino que le interesa el platonic love. Entonces uno diría, ella no está interesada como esposa en el enamoramiento y en el cortejo. No es ese amor apasionado, pero no quiere decir que sea asexual el amor matrimonial que ella está esperando
Y la elaboración de la biógrafa es bastante cuidadosa, pero muy interesante porque recurre a todas sus cartas y a pasajes también de las obras de teatro y a sus poemas para demostrar una versión que a mí me parece bastante sabia del tipo de relación que se espera de dos amantes que se encuentran y deciden casarse y ser el uno para el otro. Y está atravesada por el placer y está atravesada por el gozo y por la fidelidad y la pasión del uno por el otro, pero no está en la forma del idilio, no tiene la forma de la aventura, tiene la forma de la correspondencia marital. Eso me parece muy interesante. Entonces, digamos que el elemento pasional es el que queda como a ella no le interesa. En cambio, le interesa lo platónico, pero también le interesa lo marital propiamente dicho. Incluso la señora dice, la biógrafa, en un momento dado dice, seguramente Margaret Cavendish logró tener una relación sexualmente activa y sexualmente tranquila con su esposo, que le permitiría además después vivir tranquila todas sus propias experiencias, exactamente con el amor por las mujeres y etcétera, de manera muy auténtica sobre todo eso. Parece que lo que la gran lealtad que se guardan el uno al otro les permite también la autenticidad en su vida en común. Y solo como por añadir algo como muy breve, pero igual y conviene recordar que además estamos en una época en donde el matrimonio es visto sobre todo como un contrato, ¿no? Como social y económico. Es decir, esta noción de te voy a amar toda la vida y por eso nos vamos a casar era más o menos ajena a la época de Cavendish. Entonces, que de hecho pudieran tener esta relación amorosa de autenticidad, de apoyo mutuo, de nos rejuntamos porque nos queremos, ¿no? Y no solo por el contrato, no prioritariamente por ese contrato social y económico, también me parece muy destacable de la relación que ambos mantienen. Es muy valioso lo que dice la biógrafa de que son los puritanos los que comienzan a escribir y a defender la idea de que la gente se case por amor. O sea, digamos, en el contexto de la guerra civil, ahí también los conflictos religiosos entre los anglicanos y el resto de protestantes, están todos los tipos y hay un movimiento puritano muy interesante donde las mujeres pueden hacer cosas que no hacían en otros cultos como predicar, por ejemplo. Pero lo interesante es que se defiende la idea de que en últimas una pareja se junte por amor, pero eso es una excepción. Estos dos, Margaret y el marqués de Cavendish, digamos, pongámosle marqués ya en esta, después le ponemos duque, eh, ellos se entienden. Él en un momento dado le escribe una carta proponiéndole que tengan relaciones sexuales antes de la boda. Pero Margaret lo recibe y le dice, no, no vamos a hacerlo hasta que no hayamos firmado todos los papeles, pero tiene claro que él no le estaba proponiendo algo deshonesto. Y eso me parece muy interesante. O sea, en términos legales para la época, haber tenido relaciones sexuales antes de la boda lo que hacía era consumar el compromiso. Y entonces el matrimonio comenzaba a existir a partir de ese momento. Es decir, son datos y prácticas muy distintas a las actuales, pero que están en la base de muchas creencias que después se hicieron más generales. Pues sí, pero es interesante cómo todos son, o sea, de todo esto que hablamos es muy audaz para la época. O sea, todos, tanto William Cavendish como Margaret Cavendish, están haciendo cosas que quizás si no estuvieran en las condiciones en las que estaban, es decir, como emigrantes pobres, con todas las comillas que uno les quiera poner, porque vivían de prestado y había que hacer malabares increíbles para que pudieran seguir viviendo con las comodidades a las que estaban acostumbrados, por supuesto, pero eran pobres porque debían dinero y había que estar renegociando una y otra vez con los acreedores para conseguir un poco más de fondos y poder seguir adelante. A veces, por supuesto, uno piensa si esa audacia proviene, digamos, de esta circunstancia excepcional en la que se encuentran, ¿no? Este hecho insólito de encontrarse en un país extraño para ellos, en una situación en la que dependen de hijos, de amigos, de contactos, de relaciones, es lo que hace que se sientan más libres de hacer cosas, que quizás si se hubieran encontrado en otras circunstancias, nada de esto hubiera ocurrido. Pero esto nos dice de nueva cuenta cómo
Margaret lo que encuentra de alguna manera es una condición extraordinaria para ser como quiere ser, ¿no? Para estar como quiere estar. Y yo me quería burlar un poco de ti, Juan, porque tú dijiste que los cincuentones ya saben lo que quieren. Híjole, ya sabes que a mí me cuesta trabajo compartir esa idea, pero en fin, no dejemos, dejemos al público convencido que tú sí sabes lo que quieres como William Cavendish, Cuando lo encontré me di cuenta que sabía. por supuesto. Me imagino, Igual ¿no? que William Cavendish. Exacto. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Aquí viene un momento que es decir, se empiezan a juntar estos factores, se conocen, se cortejan por carta y finalmente se comprometen. Y yo quisiera un poco decir que todo el mundo le parece absurdo que lo haga, que Cavendish se case con ella porque no le aporta nada, cuando necesita mucho dinero. Y entonces es un acto, insisto, como contrario al sentido común de la época, y se casan, y cuando esto ocurre es cuando Margaret publica primero sus poemas y luego va a publicar El óleo del mundo, que es su segunda obra. Y quizás algo que no, que hoy nos parecería como normal, que es que una mujer publique, es decir, que cualquier persona publique, es muy interesante cómo la biógrafa hace énfasis en que eso es considerada por sus contemporáneos como una absoluta extravagancia y como una cosa absolutamente fuera de lugar para una mujer de bien. Hay que decir que en Francia era normal, digamos, o digamos que ya había ejemplos, pero los ingleses estaban un poco atrasados. Ujú, Es decir, desde la figura de Christine de Pizan en la Edad Media para adelante, los franceses tenían varios ejemplos y la biógrafa los cita muy pertinentemente ujú. de mujeres que ya habían tenido la experiencia de una discusión libre. Y eso es muy propio de la cultura francesa del siglo anterior y o sea, del 16 y del 17. Ya para el 17, las mujeres tienen acceso a una institución que me parece fantástica, que es el salón. Y ahí hay posibilidades de intercambio, posibilidades de discusión, de debate, y se pueden discutir cosas que ya en la tradición francesa circulan, y circulan por mujeres, pero los ingleses no lo habían hecho. Y la época de la guerra civil produce una especie de regresión cultural en ese sentido, y que hace todavía más excepcional el hecho de que Margaret se atreva a hacer esto. Hay que decir también que justo después de casarse van a migrar pensando que regresan a Inglaterra, pero se van hacia los Países Bajos y en un momento dado van a encontrar casi que por casualidad un sitio que les va a servir de hogar por una buena temporada, donde van a poder pasar el exilio propiamente dicho, porque a don Carlos primero le van a cortar la cabeza. ¿Le van a cortar la cabeza o lo cuelgan? No, es, Creo que le cortan la cabeza. yo no me acuerdo. Bueno, ya lo confirmaré, pero a don Carlos primero lo condenan a muerte y estos tienen que buscar dónde vivir y ya como a asumir que van a tener que vivir fuera de Inglaterra por un tiempo más largo de lo que habían pensado y que van a tener que reformular toda su estrategia, tanto logística como económica. Y un detalle que es absolutamente fantástico, así le cortan la cabeza. Sí le cortan la cabeza, efectivamente. Eh, un detalle que es fantástico, a quedarse a vivir en Antwerp y en Antwerp van a arrendar la casa del pintor Rubens. Y yo creo que Porque eran pobres. todo esto es de prestado. Por supuesto, pero la descripción de la casa de Rubens es una cosa absolutamente mágica. Yo no diría ni siquiera bella, diría ya directamente mágica. Y creo yo percibo, Julia, que hay muchas huellas de la experiencia visual de habitar ese lugar que pasan luego a la obra, ¿no crees?
Sí, ay, es que yo voy haciendo mis notas mentales de todo. Creo que justo han comentado como muchas cosas que me parecen importantes desde esta audacia y extravagancia, ¿no? De una mujer que escribe y que publica, ¿no? Que en esa época ya era muy raro. Y sobre eso, otra vez como en uno de los prefacios a las observaciones, Cavendish comienza diciendo, dicen que es una enfermedad el hecho de que yo quiera escribir y publicar, ¿no? Y entonces empieza a ser como una apología de, bueno, y si es una enfermedad, pues esa misma enfermedad la han tenido otros filósofos admirados, que no sé qué, o sea, como, ¿por qué tiene que ser un problema mío, no? Pero es cierto que se veía, eh, pues, con mucha suspicacia el por qué una mujer quiere escribir y publicar. Y además, porque mencionabas a Christine de Pizan y a toda la querella de las mujeres y toda esta tradición, ¿no? Como desde justo Edad Media, Renacimiento de mujeres escribiendo. Pero algo que distingue a Cavendish es que se atreve, para bien o para mal, a escribir un poco de todo. Poemas, novela, obras de teatro, tratados filosóficos, y que eso es algo que otras mujeres de la época no se arriesgaban tanto con los géneros, ¿no? O sea, como en por qué pasar de la ficción a lo que hoy diríamos ensayo o a lo propiamente filosófico, como estos tratados, ¿no? Más, pues sí, como más canónicos, una forma de escribir más de canon de la filosofía, que reitera un poco la excentricidad en un buen sentido, ¿no? De Cavendish, de atreverse a hacer todo esto y todos estos escritos. La circunstancia. Sí, claro, pero una de las cosas que es interesante ya en este periodo en que están en Holanda es cuando ella empieza no solo a publicar estos, además, libros a veces que no tienen la lógica que algunos tienen hoy, a veces son notas, a veces son observaciones, no tienen un eje, otros sí tienen un eje, unos son obras de teatro, etcétera. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención cuando están en Holanda es que empieza a estudiar filosofía y para estudiar filosofía lee la historia de la filosofía de Thomas Stanley. Y yo tengo un especial amor por esa historia de la filosofía porque es probablemente el primer libro que lleva ese nombre. Y es una cosa rarísima, 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 porque obviamente el modelo era el modelo de Diógenes Laercio, pero Stanley le añade, le quita, le pega, por ejemplo, le pega la tradición hindú, es decir, toda la tradición asiática, del pensamiento asiático como parte de la filosofía, y construye, e inventa un nuevo género que es la historia de la filosofía, como lo conocemos hoy. Claro, si nosotros leyéramos hoy su libro, diríamos, bueno, esto quién sabe qué es, pero a partir de ahí empezarán a publicarse libros que tienen como idea una historia de la filosofía. Y entonces, claro, es interesante que Cavendish se forme filosóficamente en parte, porque ya sabemos que además se podía sentar en la mesa con Descartes y con otros, aunque, como lo dice la biógrafa, no les hablaba directamente, primero porque no sabía francés, y luego porque utilizaba al marido como mediador para poder hablar con estas personas, porque no hablando francés y siendo tímida, pues le costaba mucho trabajo socializar, pero estaba ahí y vamos a ver que su audacia la va a llevar más adelante a cosas todavía más, más extraordinarias, ¿no? Y entonces a mí me llama mucho la atención esto, por supuesto, porque entonces ella ya tiene, y creo, Julia, que esto se refleja en sus libros y sobre todo incluso en el mundo resplandeciente, tiene una idea histórica de la filosofía, una historia un poco extraña, pero una idea histórica de la filosofía. Sí, y que además justo como que le toca la época del el inicio de lo que consideramos el canon de la filosofía, ¿no? Como de cuáles van a ser las grandes figuras, las grandes mentes que van a constituir este recuento de la historia de la filosofía y claro, ella quiere ser incluida, ¿no? Ahora que decías, Ernesto, lo de, bueno, está en la mesa, pero como que no se atreve a hablar con ellos y además está la barrera del idioma y todo como por cerrar el comercial de otras obras de Cavendish, está esta que se llama Cartas Filosóficas, en donde, bueno, ella dice, pues nadie quiere hablar conmigo porque soy mujer, ¿no? O sea, yo sé que mis pares filósofos no van a hablar conmigo. O sea, yo les voy a mandar mis obras y les voy a decir, oigan, ¿qué les pareció? Ni las van a leer. O sea, ya lo sé. Y entonces en Cartas Filosóficas, ella se vuelve su propia interlocutora y entonces empieza a escribirse cartas a sí misma, ¿no? Así como, oye, ¿tú qué piensas de la filosofía de Descartes? No, bueno, pues no me gusta, pero esto sí y entonces, claro, como dentro de la gran diversidad de sus obras,
comienza a escribir estas cartas falsas, justo porque está muy cerca de poder tener ese diálogo con figuras a las que admira, aunque está en desacuerdo con muchas cosas, pero que sabe que ni siquiera va a ser invitada, pues, a platicar, ¿no? Que va a estar invitada ahí a la comida por ser la esposa de, pero que ya cuando se pase a la discusión filosófica, seria, científica, ya no le va a tocar, que bueno, ya casi llegamos a la invitación de la Royal Society, pero siempre Ujú. es otra vez, ¿no? Desde fuera, desde la periferia y ella se tiene que escribir sus propias cartas porque si no, esto no iba a pasar. Exacto, y justo Juan hablaba que ya han decapitado al rey, ha subido entonces su hijo al trono y estamos ya en 1600. No, el hijo no sube al trono, el hijo hereda el título, Ujú. pero el que se queda con el poder es Cromwell y los parlamentarians Durante un tiempo, durante 10 años. durante 10 años, al cabo de los cuales se muere Cromwell y entonces ya pueden regresar, ¿no? Sí. Cabe decir que uno de los rasgos característicos de esta guerra civil es que los triunfadores no saben qué hacer. Es decir, fuera de depender de la figura fuerte de Cromwell, que los une y que ejerce un poder que de pronto se empieza a parecer al del rey, al del monarca, que además acaban con la Cámara de los Lores o se cierran la Cámara de los Lores, en realidad no saben qué hacer. Es decir, no tienen, a diferencia, digamos, de la Revolución Francesa, no tienen un programa, no tienen una hoja de ruta de qué va a pasar después de que tomen el poder. Y entonces realmente toman el poder y ya, ¿no? Toman el poder y se vuelven corruptos, Y además, se vuelven. sí, o sea, se vuelven corruptos y los que están, digamos, en el ámbito de esa nueva Cámara de Comunes y se forman como un consejo de Estado que de alguna manera gobierna y controla, parece un poco represivo, la gente se guarda en las casas y hay unas medidas que obligan a los realistas que están derrotados, digamos, hacer negociaciones con sus bienes para pagar como una especie de multa al Estado por haberse unido al rey en la guerra. Y entonces Margaret hace una cosa que es fantástica, es que va sola, pues va con Charles, el hermano de Cavendish, va a Londres durante una temporada a tratar de hacer negocios, de negociarlo de la corte, perdón, ante los jueces, el dinero sobre los bienes de su marido. Esa cosa es dificilísima. Ella no está hecha para semejantes espacios, pero es muy interesante el estatuto que tiene una mujer, porque ella dice, yo no soy ni súbdito ni ciudadano, y sin embargo me puedo mover en este medio. Y es en esa temporada en la que conoce la situación del dominio de Cromwell desde cerca, desde dentro. Ella está un poquito, de todas maneras, en su mundo. No tiene una visión política muy realista, pero tiene una experiencia de lo que está pasando. Tiene idea de cómo es de difícil moverse en el mundo de las cortes y de las leyes. Tiene una conciencia directa de lo difícil que es la situación económica y es justo en esa temporada que le da por publicar también. Y es con la ayuda de Charles que ella revisa el texto y lo manda a la imprenta. Es una, pues, que es una de esas situaciones complicadas, muy difíciles. Logran obtener algunos recursos que van a mejorar en algo su situación, pero se tienen que devolver a Holanda otra vez a, a continuar en el exilio. Exacto, yo aquí voy a dar un pequeño brinco en el tiempo, nos vamos a 1660, que es cuando ya finalmente regresan a Inglaterra. ¿No? Se cierra la etapa del exilio, vuelven los dos, vuelven a seguir haciendo trámites burocráticos para recuperar tierras, pagar tierras acá, recuperar otras porque simple y sencillamente se las devuelven. Y digamos, aunque no vuelven a tener el esplendor, o Newcastle no vuelve a tener el esplendor que tenía originalmente, pues se encuentran en una situación mucho más desahogada, pagan los adeudos, en fin. Y es el momento, digamos, ahí es a partir de ahí que publica muchas de sus obras. Pero es curioso, pero uno de los momentos más estelares es que la invitan a la Royal Society. Y no sé si Julia nos quisiera contar qué significa eso y por qué es tan importante esa visita. Pues justo la Royal Society es
como esta comunidad científica que se está gestando en estos momentos y que, digamos, va a consolidar lo que hoy en día podríamos entender como una academia científica, ¿no? Como se reúnen los expertos en el tema. Y algo que me parece también importante señalar es que en el tiempo de Cavendish se está llevando a cabo una discusión sobre cómo hacer ciencia, sobre cuál debería ser el método científico, ¿no? Digamos, está la parte que opta por defender la importancia de la observación, de la experimentación, que tienen como una vía, por ponerle alguna etiqueta, que en filosofía las etiquetas siempre son tramposas, pero como una metodología más empirista de la ciencia, una noción más empirista de la ciencia, y quienes optan como por más bien irse por la vía de las matemáticas, la física, la mera racionalidad, algo que no depende de la observación y la constatación. La Royal Society va a estar más del lado de, pues eso, como un grupo de expertos que abogan por la observación y la experimentación para la investigación y la indagación científica. Entonces, digamos, ya estar o formar parte de la Royal Society era de alguna forma el signo de la consolidación del respeto, admiración y reconocimiento de tu estatus como científico de la época. Por eso es muy importante que inviten a Margaret Cavendish, su hermano es parte de la Royal Society, pero que la inviten a ella fue muy, muy importante. Fue la primera mujer en ser invitada y pasaron no sé cuántos siglos en que volvieran a invitar a otra. Eh, y justo los relatos que tenemos de la época de ese acontecimiento una vez más, ¿no? Como resaltan varios rasgos que ya hemos dicho aquí, la extravagancia de Margaret Cavendish. Entiendo que llega en un carruaje con un vestido con una cola larguísima y que además va con un sombrero de ala ancha muy al estilo como de la moda de los caballeros. Entonces era una... A ver, yo no sé si hoy utilizaríamos como la caracterización de un look muy andrógino, porque justo este tipo de sombreros era propio de los caballeros, exclusivamente de los caballeros. Mientras que tenía, insisto, como este vestido con una cola larguísima, con damas de honor cargándole la cola del vestido en la entrada a la Royal Society. Entonces, entrar al lugar serio de los hombres serios que hacen ciencia así, ¿no? Fue como un escándalo de, esta se está burlando de los científicos o por qué viene así. Hay también quien decía, bueno, es que seguro la invitaron no porque la consideren como una par epistémica, porque la consideren como una mente brillante de la época también, sino casi como un espectáculo de la mujer que escribe, ¿no? De hecho, hay una autora que se dedica mucho a filósofas de la modernidad, que se llama Eileen O'Neill, que decía que, bueno, para la época era como un oxímoron, ¿no? Así, mujer escritora eran términos mutuamente excluyentes y entonces ver este fenómeno excéntrico de, mira, esta que publica y que cree que está diciendo algo y que además sostiene una postura de filosofía natural, pues también no es la más aceptada, es muy excéntrica, que es el panpsiquismo. Todo eso, digamos, termina de hacer que su visita a la Royal Society sea como un escándalo o algo de lo que se hable muchísimo y que no sea tanto por el contenido filosófico que ella pudiera llegar a discutir ahí, sino por todo lo que estaba alrededor de su figura, de ella como autora, de ella como filósofa natural. Y entonces, por eso es uno de los eventos como más decisivos, ¿no? En su obra, ella queriendo ser aceptada, pensando que ya está medio siendo aceptada pero llegando, siendo quien es, con la ropa con la que ella se sentía auténtica de así me voy a presentar. Y bueno, pues obviamente confirmando su lugar periférico, ¿no? En las comunidades científicas y filosóficas de la época. Sí, incluso ese evento y luego otro en el que asiste al teatro al estreno de una obra del ya Duque de Cavendish. Hay un cronista de la época que es Pepsi o Pips, no sé exactamente cómo, pero que es, digamos, la odia. O sea, básicamente toda ella le parece una cosa espeluznante, ve cómo va vestida, por qué se para ahí, por qué se atreve a escribir. Y entonces describe unas cosas, además con mucha ironía y mala fe, para dar cuenta de ella. Y esto lo que nos deja claro es que, por supuesto, nadie era indiferente. Es decir, ella no es un personaje menor, obscuro, es un personaje marginal, pero en su marginación es un personaje que llama poderosamente la atención de todo, pues de toda la corte, la comunidad y en general las gentes en Londres, porque era
Tú lo has dicho, una cosa que insiste mucho la biógrafa es que ella se hacía sus vestidos, algo que iba también en contra, digamos, del modelo de la época, y entonces sus vestidos correspondían a una moda muy personal que le daban un sentido único. Inéditos e inconclusos. Pero bueno, creo que es momento de pasar a hablar del mundo resplandeciente. Cabe decir, digamos, ya estamos hacia el final de su vida, ella morirá en 1673, cuando tenga alrededor de 50 años, después además de superar cualquier cantidad de líos con los hijos del duque por cuestiones de dinero, como siempre, y con un administrador del duque que la difama y manda a publicar un libro para difamarla. Pero en esos momentos, ya en un periodo de madurez, publica dos libros que son muy importantes, Las observaciones y El mundo resplandeciente. Y creo que podemos volver con Julia para que nos explique qué son estas dos maravillas. Pues algo que me encanta es justo, ¿no? Son dos libros que va a publicar en 1666, pero digamos, no porque se juntó el trabajo editorial y pues tuvieron que publicarlo al mismo tiempo, es parte de un proyecto que ella tenía en mente de publicar estos dos libros como si fueran las dos caras de una misma moneda, ¿no? Ella entiende como, digamos, una misma obra, pero con distinta expresión, tanto El mundo resplandeciente como Las observaciones. Y es importante que lo plantea así por varias razones. Digamos, una de ellas es justo cuestionar estos límites de hasta qué punto se decide académicamente qué es un escrito filosófico y qué no, ¿no? Porque ella considera que su novela es un escrito filosófico. Lo que pasa es que uno en forma de novela y que no es por ello filosóficamente irrelevante. Entonces, por eso es muy significativo que piense que es el mismo proyecto, aunque con rostros distintos. Y el otro es porque ella reconoce que las mujeres o sea, en su época, era mucho más probable que leyeran literatura y no filosofía, justo porque no recibían esta educación formal, porque los términos filosóficos, académicos les iban a resultar muy ajenos, y entonces también quería hacer accesible para ellas sus propuestas filosóficas desde lo que opinaba de otros escritos filosóficos, tanto políticos como de filosofía natural, como su propia propuesta panpsiquista, ¿no? Entonces, que tenga estas dos obras entrelazadas así, nos permite sugerir discusiones que me parece que son vigentes y relevantes el día de hoy, como el papel de la ficción para la filosofía, quién decide y cómo se decide qué es un escrito filosófico serio, hacia quiénes nos dirigimos cuando escribimos filosofía y cómo lo hacemos, y que ella lo haya tenido tan claro, digamos, con este planteamiento de las dos obras, me parece increíble. Eh, pero, digamos, ya regresando al mundo resplandeciente, lo primero que habría que comentar es que va a recuperar muchos de los temas que ya hemos estado señalando, ¿no? O sea, una protagonista que después de una tormenta acaba varada en el Polo Norte y va a llegar a el mundo resplandeciente, efectivamente, pero que es gracias a la ficción que Cavendish se puede pensar como una figura de autoridad, como un parepistémico, como un referente para el equivalente de la Royal Society del mundo resplandeciente, que son estas comunidades científicas de los hombres oso, de los hombres gusano, y ahí ella va a tener una voz y lo puede como presentar desde su imaginación como la realidad nunca le iba a permitir, ¿no? Entonces eso también me parece increíble y digo, yo puedo hablar de esto 4 horas, pero más bien les voy a dar como preguntar qué les pareció y sobre todo eso, ¿no? Como este entrelazamiento entre ficción y filosofía, ¿qué les pareció? Porque sí es una novela muy rara, como Cavendish lo era, en el mejor sentido, pero ¿qué les pareció a ustedes también? A mí me pareció rarísima y me costó, a ver, me costó trabajo porque su lenguaje es propio. Es decir, usa términos que todos conocemos de la modernidad filosófica y de la tradición. Hace referencias a filósofos y muy ordenadamente. Además, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Epicuro. Y luego de los contemporáneos, y habla de Descartes, y habla de Hobbes, con propiedad, pero al mismo tiempo apropiándose.
de la terminología, de los conceptos. Entonces uno comprende que se trata no de ver cómo aplicó a Descartes o a Platón o a Aristóteles o a Epicuro, sino qué sentido le dio ella al término en su propia narración, porque es una narración. Entonces uno puede darse cuenta que ella tiene una idea del espacio, tiene una idea de la materia, tiene una idea de la percepción, tiene una idea de la observación. Hay una palabra que se repite en su obra y en sus poemas, que es la pasión. Entonces uno dice, la filosofía de las pasiones, que es súper importante tanto para Descartes como a todos, todo el racionalismo, le sirve, le sirve para explicar cosas. Y luego la idea de la comunicación entre diversos niveles de la experiencia y de cómo aparece el saber en cada uno es muy interesante. La novela implica una conciencia filosófica muy grande de los términos en los que está diciendo que la descripción de cómo es un mundo, un planeta distinto, por decirlo así. Uno no sabe si el mundo resplandeciente es un planeta o un cosmos entero, como si fuese una hipótesis de multiversos. No solamente, o sea, no solamente estamos en un planeta y pasamos a otro, sino estamos en un modo de ser de la disposición cósmica y vamos a pasar a otro y están comunicados de cierta manera y la posibilidad de pasar y de moverse entre unos y otros también está analizada y descrita. Eso eso es muy impresionante. Es decir, es como la señora se piensa, además se lo piensa como problema. Y dice, yo estoy aquí dando la versión light en el Blazing World, porque la versión dura de todos estos problemas está en las observaciones filosóficas. Entonces, la posibilidad de pensar varios universos simultáneos intercomunicados. O sea, en el siglo XVII, en una narración donde hay un personaje que además está interesado, eso es muy llamativo, por la situación política, porque el Blazing World está en paz porque hay unos acuerdos y unos consensos casi automáticos que hacen que los habitantes del mundo resplandeciente vivan en paz. Pero ahí está, porque luego aparece otro personaje que vive en otro mundo y en ese mundo están como en guerra y además están como, esta persona está como desfavorecida, pero uno ve en este otro personaje, porque además uno es la emperatriz y la otra es la duquesa, este otro personaje está en una situación desfavorable. Y entonces esta mujer va narrando la aventura de cómo van a pasar al otro planeta a ayudarle en una guerra y a organizar políticamente una civilización por medio de todo un conjunto de saberes y técnicas y todo eso está argumentado. Es decir, es una mezcla de géneros. Yo nunca había leído algo así. Es muy poderoso. A veces es difícil seguirla porque se meten los detalles de por qué el arma que van a usar es la piedra de luz o la piedra dorada, pues uno dice es el oro o es el fuego, bueno, ¿qué es? No sé. Y la invención del submarino, por ejemplo, hay submarinos. Submarinos que además pelean en la batalla y hacen que esta persona gane la guerra. Y entonces de pronto nos damos cuenta que tenemos tres planetas la tierra, el mundo resplandeciente y el mundo de esta duquesa en problemas. Y digamos que la cosa se resuelve muy felizmente y las tres chicas logran paz, armonía y amistad en virtud de que sus almas se pueden comunicar. Entonces, al lado de una explicación materialista de los tres estilos de física, de los tres universos que recorre, hay también una explicación espiritual o psíquica diría yo mejor, ¿cierto? Porque Ujú, cómo conviven las almas ujú. simultáneamente en un cuerpo y logran la armonía, la felicidad, la amistad. Es decir, yo no sé si se entienda la cantidad de información que acabo de resumir en unos breves minutos, pero ese es el libro y es interesantísimo y es desconcertante, diría yo. Yo me quedo con esa palabra. Creo que yo quedé asombrado y desconcertado. A mí lo que me ocurrió es que al principio me pareció
como completamente claro y lógico y que tenía como modelo otras narraciones fantásticas como son las utopías renacentistas. Porque es, ya saben, el viaje desvía el barco en el que va. El problema es que de pronto empiezan a pasar cosas muy raras que no son las que pasan en las utopías renacentistas. Para empezar, todos los hombres que van en el barco se mueren y la única que queda es ella, que llega a un mundo muy estratificado, en donde hay, ya se decía, hombres osos, hombres pez, hombres abeja, etcétera. Y finalmente es conducida ante el emperador y elegida emperatriz. Y entonces lo primero que hace al ser emperatriz, y esto me devuelve otra vez con la utopía renacentista, es tratar de saber y de entender cómo es el mundo, ese mundo, esa sociedad o ese lugar en el que está. Pero por supuesto, a partir de ahí empiezan a pasar cosas muy raras. Hay una parte que es muy reiterativa, en donde va con unos, luego con otros, y entonces cada uno les va dando su perspectiva, que lo resumió muy bien Juan cuando expuso. En fin, a mí la parte que me encanta es cuando da un giro inesperado la novela, porque le pide a los espíritus que le pongan un escribano, alguien que pueda resumir sus pensamientos para poder empezar a discutir y resumir lo que ha aprendido y lo que piensa del mundo, esta emperatriz del mundo resplandeciente. Y entonces, bueno, primero piensa en Platón y Aristóteles, y los espíritus le dicen, no, o sea, esa no es ninguna buena idea, porque son muy tercos y además ya tienen unas ideas muy hechas, entonces no, no te conviene, ¿no? Y dice, bueno, entonces me voy con unos más modernos, ¿no? Me voy con Descartes, y los espíritus le dicen, no, no, tampoco es buena idea, porque mira, este piensa esto y esto. Es muy divertido porque parece que los descalifica no solo como filósofos, sino también como hombres, ¿no? O sea, son hombres necios que tienen unas ideas muy cuadriculadas y que, pues no, no va por ahí. Y entonces le proponen, ya desesperada ella, que no se le ocurre quién más pudiera ser, los espíritus le proponen a la Cavendish. Y entonces cuando Cavendish es presentada espiritualmente, porque lo que viaja es su alma al mundo resplandeciente, lo primero que les dice Cavendish es que tiene una letra horrible, que cómo se les ocurre proponerla a ella. Y ahí volvemos otra vez a la educación y a su falta de educación, porque por supuesto ella aprende a escribir por su cuenta y no haciendo bolitas y cosas sistemáticas a lo largo de su vida. Pero entonces ella se convierte en la interlocutora de la emperatriz, y entonces luego ella manifiesta su deseo de ser emperatriz, y entonces como que la novela empieza a quedar dentro de la novela, es decir, empieza a generar todos estos giros que me parecen increíbles. Es difícil de seguir por momentos, pero me parece cómo va creando un lugar dentro de otro. Y luego, claro, viene este giro final de la batalla en el mundo original de la emperatriz, con las fuerzas del mundo resplandeciente, que es, digamos, como su deseo de poner orden en un mundo caótico y en donde nadie se respeta, ¿no? Y entonces lo que hay es, de manera como muy bien tejida, desde el punto de vista de la narración, cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, cuestiones personales, ¿no? A mí no, o sea, me encanta. Me parece una cosa que debemos leer todos. Es increíble. Es increíble. Y que justo de lo que comentaron, me encantan como dos detalles. Bueno, el primero que, claro, esto de que solo ella sobrevive, ¿no? El mar se encarga de matar a todo el mundo, todos hombres, menos a ella, ¿no? Y claro, porque la novela empieza con un rapto, ¿no? Muy violento, digamos, como con una chica que nada más estaba ahí siendo, existiendo, y llega un chico y dice, pues me gusta, la rapto, ¿no? Como lógicamente, Mm. pues, o sea, no, ni habló con ella, creo, nada más la raptó. Y hay como una reivindicación, ¿no? O sea, digamos, algo que me gusta mucho es, pues, nuestra protagonista comienza siendo em, como una parte pasiva de la historia. Ella solo está ahí, la raptan y la llevan y ella como que hasta que llega al mundo resplandeciente comienza a tomar decisiones, a hacer cosas, a arriesgarse y llega un punto en donde dice, híjole, igual y me equivoqué, ¿no? Qué horror que según yo estaba tomando decisiones y pues igual y no eran las mejores. Y me gusta que tenga como ese momento de honestidad la protagonista de decir,
igual y echamos marcha atrás porque creo que lo mío no era. Y otra cosa que también me gusta mucho de lo que acaban de decir, como esta relación entre cómo la misma Cavendish como duquesa se inserta en el libro, ¿no? Algo que me gusta mucho es, bueno, Cavendish tiene una postura materialista y eso significa que para ella, por lo menos, no existe nada inmaterial, ¿no? Y por tanto el alma inmaterial no existe, pero como que hace una buena incorporación de esta propuesta del alma inmaterial muy cartesiana, un poco con, yo siento guiños de comedia y hasta burlándose un poquito, pero como recurso literario le sirve mucho, porque así junta a estas dos mujeres en esta breve historia sáfica de amor en donde se quieren muchísimo. Y digo que es hasta que ella misma no se lo toma tan en serio y mete estos momentos cómicos, porque justo antes de este giro en donde ya se van a la batalla y los submarinos y toda la locura empieza, comienza a, digamos, a decir que, bueno, la duquesa se tiene que regresar y Cavendish escribe, con este consejo el alma de la emperatriz abrazó y besó al de la duquesa con un beso inmaterial y derramó lágrimas inmateriales, ¿no? Así como terminándose de burlar de, bueno, pues así como hay almas, habrá besos y lágrimas inmateriales y ya se separarán, ¿no? Pero, claro, o sea, como que en ese sentido también creo que es difícil de seguir porque está pasando por géneros literarios infinitos como el de utopía y luego estamos pasando a ficción y luego a algo así como una narración bélica y luego una historia de amor y luego quién sabe qué pasó, además de todos los guiños filosóficos que tiene, ¿no? Así como todos los presupuestos. Pero también creo que es una lectura muy entretenida y que como dice, ¿no? O sea, por lo menos te va llevando hacia nuevos territorios en donde igual y no comprendemos todo lo que está pasando ahí, pero que de alguna forma creo que lo presenta de tal manera que da curiosidad hasta por seguir investigando, como de, bueno, a esto estará refiriendo a algo en particular. Las discusiones sobre alquimia de Ujú. la época también están ahí como muy metidas en la novela sin que necesariamente salgan súper explícitos. Hay de pronto hay un guiño La a la cábala. tradición de la cábala, exacto, así como ¿No? tradiciones mágicas, no científicas o pseudocientíficas y así. Y creo que eso también ofrece un retrato muy interesante y muy sutil de la época que le toca vivir a Cavendish, ¿no? Sí, porque además esa parte que te refieres tú, Julia, ahora, esa parte a mí me llamó mucho la atención, es decir, todas las menciones a los alquimistas de la época y a este propósito tan extraño de la emperatriz de querer hacer una cábala, ¿no? Y cómo junto con la duquesa va como, la duquesa le va diciendo, no, pero una cábala de eso no nos sirve, porque una cábala de eso no, no, si quieres hacer una cábala tendríamos que pensar en esto, y entonces van descartando un poco la idea de cómo hacer la cábala, y entonces, claro, un poco una de las ideas que me queda ahí fascinado es esa de que la cábala no es algo como muy claro, ¿no? Sí, pero no tanto. ¿No? Y entonces forma parte como de ese mundo en el que viven, pero tampoco es que tenga una claridad o que a ella le parezca que tenga una claridad así contundente, algo que debe ser consultado, construido, en fin, Es muy ¿no? chistoso cómo hablan claramente que es la cábala hebrea, pero está tratando de hablar de la cábala hebrea en un planeta o en un cosmos donde no está Moisés ni el judaísmo ni nada de esto. Y de todas maneras, es como si quisiera que fueran en últimas cristianos. Y habla de cristianismo y habla de los musulmanes y habla, Ujú. es increíble cómo están presentes como esos usos culturales. También todos los usos culturales de la retórica, porque hay no me acuerdo, no, es que son como son varias especies, los hombres oso, los hombres gusano, los hombres pájaro, etcétera. Cada uno tiene su especialidad, no me acuerdo cuál corresponde a cuál, pero los usos del discurso que Ujú. cada una de esas razas de hombres son capaces de hacer, me parece increíble. O sea, yo creo que hay Y hay los lógicos. exacto, hay lógicos y hay retóricos, y hay abogados y hay científicos, hay geómetras, hay especialistas en ópticas. La descripción de los telescopios, por favor, y de los microscopios, Ujú. es una cosa asombrosísima porque está hecha como si fuera un juego y tiene mucho detalle al mismo tiempo, pero es también como una especie de zoología epistemológica. Porque cada animal tiene su saber y sus vicios, digámoslo así, porque cada uno tiene lo que sabe y se concentra en la importancia de su saber y al mismo tiempo ignora lo del vecino, pero la emperatriz está empeñada en tener una visión completa del mundo.
con lo que le tienen para decir todos estos animales sabios o hombres animal sabio. No sé, es bien raro. Yo a eso quiero sumar que también, digamos, como que esto no es solo un elemento de la ficción, sino que también dentro de su obra filosófica hace una gran apología a lo que hoy diríamos como son debates filosóficos sobre cognición animal, ¿no? O sea, sí defiende que cada especie de animal tiene su propio conocimiento. Incluso ella llega a decir que, digamos, en su postura panpsiquista, que como todo piensa, incluso las piedras, las rocas, los minerales tienen una forma de procesar el mundo y que cada animal también y que es más bien este antropocentrismo desmedido el que nos ha hecho pensar que las únicas criaturas inteligentes somos los seres humanos, o que solo si se parece a lo que hacemos nosotros, entonces sí es cognición y si no, no. Habla, por ejemplo, de cómo en Egipto observaban a las aves para ver cómo iba a crecer el Nilo, el nivel del agua del Nilo, ¿no? Y los cocodrilos. Y es decir, como me parece súper interesante eso, también como en la novela a través de estos personajes se plantea ese antagonismo al antropocentrismo como clásico y filosófico de lo racional es el ser humano y ella diría es como toda la naturaleza, ¿no? Nosotros somos una parte y ni siquiera la más especial ni la más importante. Y lo de los telescopios, creo que William tenía una colección de telescopios súper importante y me parece muy simpático también cómo le parece que el futuro de la ciencia no está en los telescopios, ¿no? Y que se los prohíba a los hombres osos así como, no, estas tonterías no les van a ayudar a entender cómo es el universo, ¿no? O sea, pues te van a acercar lo que está lejos o vas a ver más grande lo que es muy pequeño, pero esto no te va a ayudar. Como que ahí tiene un posicionamiento del método científico del debate de la época que me da mucha ternura porque los hombres oso le ruegan que por favor no destruya sus telescopios, que son muy bonitos, que tenga piedad. Y entonces todo eso también es muy lindo como lo cuenta. Inéditos e inconclusos. Pues muy bien, pues estamos por cerrar ya el programa y espero que se hayan dado cuenta nuestros escuchas la riqueza maravillosa de la vida de Margaret Cavendish. Así que, ideas finales, Juan. Creo que el momento histórico que le tocó vivir a Margaret Cavendish está lleno de grandes éxitos y es un momento histórico que todo el tiempo revisitamos cuando estudiamos filosofía y verlo desde el punto de vista de Margaret Cavendish nos puede dar una perspectiva totalmente distinta. Al mismo tiempo que seguir su obra, es decir, las vidas de este periodo son muy interesantes. Todos los filósofos de esa época tienen aventuras, todos. Es Mm. decir, Descartes recorre toda Europa, Leibniz, etcétera. Lo veremos. Pero esta manera de verlo desde una perspectiva femenina, desde una perspectiva que cruza géneros, que mezcla temas, que se atreve a ser de otro modo como persona, como ser humano, a tener un lugar social distinto, es apasionante. Entonces, no es solamente ver un personaje raro, es enfrentarse a una época desde una perspectiva distinta. Esa sería mi lección de esto. Por los ojos de Margaret Cavendish vemos el mundo de la primera modernidad de otra manera. Julia. Pues yo diría que, o sea, ojalá quienes hayan escuchado esto como que lo tomen como la señal para empezar a leer algo de Cavendish, desde su biografía hasta cualquiera de sus obras. Si les gusta la poesía, o sea, tiene muchos poemas, son muy interesantes. Hay uno en donde relata, porque ahora que escuchaba Juan, ¿no? Es un poema narrado desde la perspectiva de un árbol que está siendo talado. ¿No? Y entonces el hombre le dice, no, pero tienes el privilegio de ser parte de mi barco. Y el árbol así como, yo no quiero ser parte de tu barco, o sea, yo quiero seguir aquí creciendo, como de qué me hablas. Entonces tiene poesía, obras de teatro, esta novela maravillosa, escritos filosóficos, hay para todos los gustos. Entonces creo que fue una autora tan prolífica que seguro les va a gustar algo o muchas de su obra, entonces, y vale muchísimo la pena y me da mucho gusto que podamos estar hablando aquí de ella. Yo añadiría que tiene una biografía del duque de Cavendish, bueno, el duque de Newcastle, William Cavendish, de su propio marido, que entre otras cosas increíbles tiene precisiones de cada cuánto se cambiaba de camisa y bueno, cómo comía y a qué se dedicaba. Tiene detalles muy íntimos y eso es también una aportación novedosa de su caso. Yo me quedo, por supuesto, con la sensación de que es una vida
es una vida increíble, o sea, es una vida que en condiciones muy difíciles, complejas, se va construyendo gracias a la audacia de ambos, por supuesto, pero sobre todo y de manera muy destacada por Margaret Cavendish, que se atreve a hacer cosas que en su mundo y en su país no eran habituales y que, bueno, le van a ganar un lugar. Digamos, obviamente sus contemporáneos pensaban que era una excentricidad absoluta todo lo que hacía, que no tenía ningún valor, y yo estoy seguro que estarían revolviéndose en su tumba hoy después de saber que, pues en realidad triunfó, ¿no? Que contra todo lo que, sobre todo además por cómo reaccionan al mundo resplandeciente, ¿no? Que ya deciden que está loca y ya, que ya no hay remedio, que ya la perdieron para siempre. Y bueno, obviamente estarían ahora retorciéndose sabiendo que no, que siglos después pensaríamos todo lo contrario. Pero bueno, muchísimas gracias, Julia, por invitarnos a leer a Margaret Cavendish. Creo que ha sido una conversación extraordinaria. Muchas gracias, Julio. En serio que nos abriste el mundo de otra forma. Me da mucho gusto y que haya más lectoras, lectores de Cavendish. Que así sea. Magnífico, pues esto fue Inéditos e Inconclusos. Tenemos preparadas más cosas para ustedes, no se pierdan el próximo episodio. Y de nuevo, gracias Julia, gracias Juan, gracias, Gracias, Nacho. exacto, Nuestro gracias querido Nacho. Ignacio, que ahora lo quieren sonsacar. Se lo quieren llevar a la competencia. Juan está demasiado preocupado por algo que no va a Estoy pasar. muy preocupado, muy preocupado. Yo, o sea, estoy preocupado por dos cosas, porque no se lleven a Nacho y porque Nacho sea feliz. Hombre, hombre, Yo no. deseo radicalmente la felicidad de Nacho. Y ya que estamos, podemos además dar un saludo extra a nuestra amiga Ana María Noguera, que es la responsable de nuestro nuevo look. Deberíamos decirlo siempre, pero le estamos muy agradecidos siempre a Ana María Noguera por el look de la nueva temporada. Pues muchas Y gracias. también deseamos que sea feliz. Que también sea feliz porque Juan es feliz. Yo sí, Aquí sabe lo que quiere porque y es sé lo que feliz. quiero, como Exacto. cincuentón. Exactamente. Espérate a Igual, llegar a los igual que, 60. igual que, que Cavendish. Exacto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Ernesto Priani Saizó y Juan Fernando Mejía Mosquera. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales como @inedetincon y comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico inedetincon@gmail.com.